el fenómeno social del trabajo infantil empieza a visibilizarse con fuerza, con mucha insistencia en las grandes ciudades, especialmente Quito, Guayaquil, Esmeralda, Machala, por los años 85, 86, en donde empieza ya a haber todo un debate al interior de las instituciones sobre qué se hacía, cómo se atendía. Básicamente pioneros de este tema siempre va a ser un referente el padre Javier de Nicoló en Colombia, que crea la Ciudad de los Niños, abre sus espacios para recoger a los niños de la calle, a los niños que hacían trabajo infantil en la calle y les llevaban a que vivan temporalmente en la caleta, en donde había algunas alternativas, había un cuidado especial para ellos, y a partir de esto, de esta experiencia concreta de los salesianos, esto se reproduce en Machala, esto se reproduce o nace en Guayaquil y Quito, en Esmeraldas, en que yo tenga conocimiento pleno. Yo aprendí mi trabajo en las calles junto con los Marco Paredes, me acuerdo clarísimamente como el gestor de esta temática en la ciudad de Quito. Posteriormente, más o menos de los 90, surge la Convención de los Derechos de los Niños, y esta convención, a la cual el país adhiere de manera rápida e inmediata, fue el tercer país que firmó la convención, hace que empiece a haber muchísimo más atención al trabajo infantil en particular, porque es ahí donde se concentra, se evidencia la mayor niveles de discriminación, la mayor afectación a los derechos de los niños en términos de las condiciones en las que trabajaban. Eran un soporte al salario, al ingreso familiar, eran un mecanismo para aliviar la crisis económica en la que estaba el país. Había una situación estructural de crisis económica, la pobreza era de altísimos porcentajes, se hablaba hasta del 46% de una línea de pobreza. En esa medida el trabajo infantil se hacía como una herramienta para aumentar los ingresos a la familia popular ecuatoriana. Nos veíamos nosotros con alarma cómo eso crecía ostensiblemente en las calles de las ciudades, en todo tipo de trabajo. Había unos peligrosos en la calle, sobre todo porque eso les vinculaba inmediatamente con un ámbito de ilegalidad, que es donde más fácilmente se penetraba. Ellos se convertían en usadores de droga menor, pero también eran pequeños canales de tráfico de las drogas. Si a eso le sumamos la discriminación por ser niños y por ser pobres, entonces su situación era realmente aguda. En esta medida surgen algunas propuestas institucionales, y una de ellas tuve el privilegio de dirigirla durante 15 años, que fue el programa del Muchacho Trabajador, auspiciado por el Banco Central y por otras instituciones como en algún momento UNICEF, la OIT, Plan Internacional. Durante 25 años que duró el programa, pudimos hacer ejercicios sumamente interesantes de protección a ese trabajo infantil, de rescate de muchísimos chicos del mundo de la ilegalidad, de fortalecimiento a sus procesos educativos, porque uno de los afanes, sin lugar a dudas, que en ese momento teníamos, es que ellos no dejen de estudiar, que no pierdan la oportunidad de movilizarse socialmente a través del estudio. Entonces, como que la problemática era múltiple, era muy compleja, y había que, la respuesta por lo tanto no podía ser muy parcial, tenía que ser mirar a este niño en proceso de formación con todos los riesgos posibles a su alrededor y ver cómo se encontraban alternativas que no eran precisamente darles de comer solamente, o brindarles la oportunidad de que aprendan mecánica, o encontrar un centro de salud para que les atienda, o
neutralizar de alguna manera el maltrato familiar que recibían, porque ese era uno de los elementos perniciosos en la vida de un niño trabajador. Siempre estaba ligado, o muy comúnmente estaba ligado, a condiciones de maltrato y de violencia intrafamiliar con gran frecuencia. La convención se convirtió en una herramienta poderosa porque con eso pudimos hacer varias negociaciones en los ámbitos legislativos, en los ámbitos de políticas públicas. La política en sí mismo cambió radicalmente, la política social pública, porque ya no podíamos seguir viendo al niño como un objeto de protección, como una prolongación de la sociedad a la cual se animaba con la caridad y con el bienestar. El hecho de que la convención exista nos dio la dimensión exacta de lo que era un sujeto de derechos. Los niños eran sujetos de derecho en formación, por lo tanto era una actoría progresiva que ellos tenían que ir desarrollando, y al convertirse en sujeto de derechos requería políticas públicas que prevean, que prevengan, que fortalezcan al sujeto, que generen oportunidades, que provoquen respeto, defensa, exigencia de ese conjunto de derechos para que ellos tengan el bienestar necesario por el hecho de ser niños. Los 5 primeros años de los 90 ya se fueron gestando políticas públicas, acciones institucionales, definición de contextos institucionales que poco a poco logramos en la Constitución del 98 prácticamente que se legitime la ciudadanía de los niños. Creo que fue uno de los momentos históricos más valiosos y trascendentes cuando pudimos lograr que la Carta Magna reconozcan al sujeto de derechos. Sí, siempre hemos visto a la educación como la alternativa para los niños de este país en general. Sabemos lo que es la educación, la necesidad que tenemos de seguir un sistema educativo para lograr unas mejores posibilidades en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno de oportunidades. Si bien es cierto, esa es una herramienta fundamental, clave para la consolidación de las personalidades de los niños, para la consolidación de sus proyectos de vida, yo no creo que la educación haya cambiado al ritmo de que cambien las exigencias del contexto nacional e internacional. La globalización, la revolución tecnológica ha marcado unas nuevas exigencias de la educación, exigencias que tienen que responder no solo a los contextos internacionales, sino también a estas particularidades que la sociedad ecuatoriana, por sus contradicciones, ha generado en medio de los niños. Por lo tanto, el trabajo infantil sigue siendo un riesgo en muchos aspectos para la formación de los niños. No creo que la educación se haya percibido de los requerimientos puntuales que tienen diferentes sectores de niños y adolescentes en este país. Por ejemplo, en el área rural, yo creo que hay un gran déficit de alternativas educativas porque no responden a la realidad de la ruralidad en el Ecuador. Obviamente los niños que pertenecen a sectores sociales de poca de pobreza o no tienen posibilidades de insertarse en el sistema educativo tal como está. Es cierto que la matrícula ha crecido significativamente, pero también es bien significativo y nos llama muchísimo la atención el nivel de deserción escolar a partir del 6º o 7º nivel. Ya hay un interesante grupo de jóvenes que ni trabajan ni estudian
y que nos advierten que están en riesgo de quebrar sus proyectos de vida, en quebrar sus posibilidades, porque no encuentran alternativa. La sociedad no les ofrece respuestas factibles, viables, y peor aún, respuestas que empaten con sus proyectos de vida o con sus capacidades, con sus intenciones o intereses. Por lo tanto, la educación como tal, si bien es un sistema que está siendo atendido con buenas inversiones estatales en la infraestructura, en las exigencias que tengo entendido se están poniendo a los maestros, todavía no logramos adecuar el sistema educativo a las respuestas que los jóvenes y sobre todo los niños requieren en las situaciones actuales. No es sentido que este concepto del buen vivir haya interpelado a la sociedad ecuatoriana buscando alternativas y respuestas más efectivas y más eficaces para el tema que nos ocupa. Si bien es cierto, en un momento dado se constató que bajó el número, lo cual responde probablemente a políticas de superación de pobreza de un buen porcentaje de la población, como sostiene el gobierno. Por otro lado, no creo que la categoría, el concepto como tal del buen vivir haya penetrado en el sistema educativo, se derive de ese sistema educativo alternativas más eficaces y más adecuadas a la realidad que viven los niños trabajadores. Yo creo que el tema del trabajo infantil implica respuestas muy exigentes para incorporar a esos niños a su verdadero rol en el contexto social. Un rol de un niño es jugar y aprender, especialmente, y en esa medida yo protegería básicamente esos espacios para que ellos se formen con personalidades democráticas, con personalidades autonómicas, con personalidades solventes, críticas y sobre todo propositivas para la construcción de un país que realmente les reconozca y les ubique en el sitio que deben estar.